Laura y Lucas se conocieron cuando eran estudiantes. Se enamoraron a primera vista y, sin pensárselo mucho, empezaron a salir. Los dos jóvenes se veían armoniosamente y muchos conocidos les profetizaron una vida feliz juntos. A pesar de su corta edad, su relación iba en serio y pensaron en casarse. Tras graduarse en la universidad, Laura y Lucas empezaron a trabajar y a ahorrar dinero para la boda. Pronto consiguieron ahorrar la cantidad necesaria y se casaron, organizando una boda preciosa y fastuosa. En la nueva familia reinaba la armonía y la comprensión. Seguían queriéndose, pero con los años todo empezó a cambiar a peor. Cuando la joven pareja tuvo una hija, entre ellos empezó a sentirse la frialdad, que crecía cada año con más fuerza. Laura renunció a su trabajo y empezó a dedicar todo su tiempo a su hija pequeña, al mismo tiempo que se ocupaba de las tareas domésticas. Se convirtió en un ama de casa ejemplar. Cuando Lucas volvía del trabajo, le esperaba en la mesa del comedor una cena caliente y recién hecha, la casa limpia y en perfecto orden, y una esposa preciosa. A pesar de su apretada agenda, Laura intentaba estar tan presentable como antes del nacimiento del niño. No quería olvidarse de sí misma, así que se maquillaba, se peinaba y se ponía ropa bonita. Para ella era importante demostrar a Lucas que no había dejado de cuidarse. La mujer intentó complacer a su marido y lo consiguió, pero no duró mucho. Lucas se conformaba con ver la imagen perfecta, pero pronto empezó a aburrirse de ella. Dejó de apreciar todo lo que su mujer hacía por él, creyendo que todo estaba en el orden de la rutina de toda familia. Al principio, disfrutaba de la perfección de su propia familia, pero al cabo de un par de años, Lucas no quería volver a casa porque se sentía como en el punto de mira de las cámaras de televisión que grababan en su casa un programa sobre el ama de casa perfecta en la persona de Laura. Tenía la sensación de que se exageraba todo, lo que a veces le ponía furioso. Cuando Lucas se reunía con sus amigos los fines de semana, a menudo les oía quejarse de sus esposas, pero él no podía quejarse de Laura, porque aunque quisiera, no encontraba ningún motivo para quejarse. Parecería que una vida familiar así fuera deseable para cualquier otro hombre, pero Lucas dejó de apreciar lo que tenía. El antiguo amor se desvanecía lentamente entre él y Laura y había sido sustituido por la conveniencia y la adicción. Aunque estaba cansado de esta vida familiar, se dio cuenta de que se sentía cómodo estando cerca de Laura. Ella hacía todo lo que él quería, e incluso más de lo que él podía. Lucas estaba acostumbrado a esta forma de vida y trataba de aceptarla. Lo único que realmente le impedía dejar a su mujer era su hija pequeña. No quería dejarla y se dio cuenta de que un divorcio tendría un gran impacto en la frágil psique de la niña. Lucas empezó a aparecer por casa cada vez con menos frecuencia, justificándose con el hecho de que tenía mucho trabajo que no le daba tiempo a terminar hasta la noche, así que se quedaba sentado en la oficina hasta por la mañana. Pero la amarga verdad era que simplemente no quería volver a las paredes de su casa y ver a su mujer una vez más. Laura notaba cambios en el comportamiento de su marido, seguía queriéndole igual, pero no sentía de él el mismo retorno que antes. La mujer realmente no entendía qué estaba haciendo mal, por más que lo intentaba, solo exacerbaba la ya tensa relación entre ambos. Ella no podía discernir las verdaderas razones del alejamiento de Lucas de su familia. Laura había intentado más de una vez hablar de ello con su marido, averiguar qué le pasaba, pero él siempre lo había descartado y se había negado a hablar del tema, justificándolo con que estaba cansado y prometiendo siempre que lo hablarían más tarde. Pasaba el tiempo. Laura esperaba humildemente el momento adecuado para hablar de los problemas familiares, pero Lucas no quería averiguar nada. Estaba muy cansado en el trabajo y cuando volvía a casa no quería enterarse de nada. El principal error de su familia era que no eran francos entre ellos y acumulaban resentimientos en su interior.
sin darles la oportunidad de salir a la luz. La mujer esperaba que estos problemas fueran pasajeros en su familia y que pronto todo volviera a la normalidad. Seguía complaciendo a su marido y a la pequeña Emma, olvidándose poco a poco de sí misma y de su propia comodidad. Lucas, aunque no conscientemente, pero comenzó a tomar ventaja de su posición en la familia, puso su comodidad en el primer lugar y no pensó en lo que era su esposa. Una sensación de egoísmo abrumó al hombre, con la que no podía hacer frente, y en realidad no quería. Sin esperarlo de sí mismo, Lucas empezó a fijarse en su nueva compañera de trabajo, así que encontró otro motivo para quedarse más tiempo en la oficina. Madeleine acababa de incorporarse al trabajo. Era una mujer guapa y agraciada que atraía la atención de muchos hombres hacia su persona. Le gustaba ser el centro de atención, lo que elevaba su ya elevada autoestima. Madeleine era calculadora en sus acciones, siempre sabía lo que quería, y estas peticiones eran tan grandes que no todos los hombres podían satisfacer todos sus deseos. Se fijaba en las miradas de los nuevos compañeros de trabajo, pero no eran su tipo, porque no podían darle nada significativo en términos materiales. Muchos intentos de los hombres por conocerla mejor acabaron en fracaso. Madeleine no dejaba que nadie se acercara a ella, limitándose a una comunicación superficial solo sobre asuntos de trabajo. Lucas también intentó conocer a la mujer, pero fue rechazado. El hombre tenía un interés conquistador, no iba a rendirse tan fácilmente como habían fracasado algunos de sus colegas. Ayudó a Madeleine a instalarse, le dio consejos sobre su trabajo y, a la menor oportunidad, le ofreció acompañarla a la cafetería en su hora del almuerzo. A la mujer le gustaba esta atención sensible de Lucas, así que con el tiempo se volvió más indulgente con él. Al hombre le inundaban los antiguos sentimientos que una vez había tenido por Laura, hacía mucho tiempo. Lucas pensaba en Madeleine todo el tiempo, incluso cuando estaba en casa. Algo le había atrapado en aquella mujer, y no iba a detener su propio tren de pensamientos sobre ella. Sintió remordimientos por Laura, pero no por mucho tiempo. Pensando en engañar a su mujer, no pudo evitar ceder a tan tentadora tentación. Un día, Lucas cometió otro error que desembocó en una serie de acontecimientos desagradables. Con cada nuevo día, Madeleine se acercaba más y más a Lucas. Él decidió no perder el tiempo y, una vez más, decidió acercarse a ella con una propuesta. ¿Qué te parecería ir juntos a la cafetería después del trabajo?, preguntó el hombre, sin ocultar en sus ojos la esperanza de que la mujer accediera. Madeleine sonrió levemente, desviando la mirada, y dijo: «Si insistes, acepto. Entonces te recogeré esta noche a las 5». Dándole la razón a la mujer, se dirigió hacia su despacho. Lucas se dio por satisfecho y pasó el resto de las horas de trabajo sumido en sus propios pensamientos, anticipándose a los esperados minutos de la reunión. De vez en cuando echaba un vistazo al reloj de pared y veía cómo el tiempo pasaba lentamente. Cuando las manecillas del reloj dieron las 5 de la tarde, Lucas terminó rápidamente los asuntos de trabajo pendientes y recogió, dirigiéndose al lugar de trabajo de Madeleine. Estaba tan ansioso por conocer al objeto de sus sueños que se había olvidado por completo de la existencia de su mujer en su vida. «Tengo mucho trabajo que hacer, así que no hace falta que me esperes levantada. Volveré tarde». Lucas tecleó apresuradamente un mensaje en el Messenger y se lo envió a Laura. Se quedó mirando la pantalla del móvil unos segundos antes de activar el modo silencio. El hombre no quería que le molestaran los mensajes de su preocupada esposa mientras estaba en una cita con otra mujer. Se acercó a la mesa del despacho de Madeleine y le sonrió socarronamente. «Entonces, ¿sigue en pie nuestra cita?» «Sí, terminaré unas cosas del trabajo y podremos irnos», respondió la mujer, tecleando algo en el teclado de su portátil. Lucas se sentó en una silla cercana y apoyó la cabeza en la mano.
Admiró los bellos rasgos del rostro de la atareada Madeleine, que no pareció percatarse de su mirada, completamente inmersa en su trabajo. El hombre se olvidó por completo de su mujer en aquel momento. Todos sus pensamientos y sentimientos estaban dirigidos a Madeleine. Al aceptar ir con él a la cafetería, la mujer dio inconscientemente a Lucas la esperanza de que podría conquistar su corazón. A Madeleine le gustaban los hombres decididos y proactivos, así que decidió darle la oportunidad de demostrar su valía en la próxima fiesta. No sentía nada especial por él, lo que no podía decirse de Lucas, que estaba seriamente enamorado de ella. Madeleine no sabía nada del hecho de que Lucas estuviera casado y tuviera un hijo, por lo que no tenía ningún sentimiento de vergüenza o culpabilidad. Terminada su tarea, la mujer se recogió y juntas se dirigieron hacia la salida del despacho. El hombre caminaba detrás de ella, mirándola de vez en cuando, se fijaba en la belleza de su figura y sus andares. Todo en Madeleine le removía la sangre y su inaccesibilidad avivaba aún más su interés. Los dos jóvenes no tardaron en llegar a la cafetería más cercana. Al entrar, eligieron una mesa situada en el rincón más alejado. A pesar de la situación, el hombre era cauto y no quería que le vieran más ojos en presencia de otra mujer. Temía que alguien pudiera fijarse en ellos y contárselo a su mujer. Después de hacer su pedido, Lucas empezó a llamar la atención de la mujer de todas las formas posibles, contándole historias inexistentes que le habían sucedido. Quería causarle una buena impresión, pero nunca lo consiguió. Madeleine escuchaba aburrida las historias de Lucas. A veces se distraía y no entraba en detalles de lo que oía. El hombre no tardó en darse cuenta de ello. Se deprimió porque Madeleine no era una mujer estúpida capaz de creerse de inmediato sus exageradas palabras. De vez en cuando encendía el teléfono y echaba un vistazo a la hora, que le parecía que iba muy lenta. La mujer se arrepintió de haber aceptado salir a cenar con Lucas. En lugar del rato agradable que esperaba, solo había recibido decepciones de esta velada. Madeleine estaba a punto de marcharse cuando, de repente, Lucas dijo algo que ella no esperaba en absoluto oírle decir y se interesó inmediatamente por él. En realidad, iba a comprar otra casa y un coche nuevo en un futuro próximo, dijo el hombre, sin darse cuenta del repentino cambio de humor de ella. Ella comenzó a mantener la conversación sobre el tema, notando cada vez más que este era el hombre que necesitaba. Lucas volvió a mentir a la chica, pero solo con buenas intenciones. Estaba contento de que ella le prestara atención y no quisiera ver lo evidente. No notaron cómo se sentaban juntos hasta que la cafetería cerró. Lucas no quería romper con Madeleine, así que dio un paso desesperado. ¿Te importa si te llevo a casa?, le preguntó, con la esperanza de poder pasar la noche con ella después. Sería una tontería por mi parte rechazar a un hombre así, dijo Madeleine juguetonamente mientras se acercaba al coche de Lucas, que estaba aparcado en el parking, no muy lejos de la oficina y el establecimiento. Subieron al coche y se dirigieron hacia la casa de Madeleine. Permaneciendo en silencio, las dos personas pensaban la una en la otra, pero perseguían objetivos muy diferentes, solo comprendidos por ellas mismas. Mientras tanto, Laura había estado esperando como de costumbre la llegada de su marido, habiendo terminado de antemano todas las tareas domésticas. En lugar de la tan esperada aparición, recibió otro mensaje de Lucas comunicándole que llegaría tarde al trabajo. Laura se mostró comprensiva ante tan apremiantes circunstancias y creyó ciegamente que su marido estaba realmente en la oficina. Jamás se le ocurriría pensar en un engaño por parte de su marido, y mucho menos sospechar de él. Laura no se daba cuenta de las numerosas ausencias, de las incoherencias en sus palabras y acciones. Creía que Lucas la seguía queriendo igual, así que confiaba plenamente en él. A pesar de ello, cada vez se sentía más frustrada. La mujer estuvo sentada a la mesa toda la noche.
Mientras observaba cómo la cena se enfriaba lentamente, contuvo las lágrimas que brotaron de sus ojos. Le dolía que Lucas se alejara poco a poco de la familia. Quería que las cosas fueran como antes de que naciera Emma. Laura pensaba a menudo en los tiempos de su juventud, cuando habían estado locamente enamorados el uno del otro, y pensaba que sería así para siempre. Aquella tarde, la mujer volvía a rememorar cálidos momentos del pasado e intentaba comprender exactamente en qué momento de su vida en común todo se había torcido. Una llamada inesperada al teléfono de su casa la sacó de sus pensamientos. Sorprendida de que alguien hubiera decidido llamarles en mitad de la noche, Laura corrió inmediatamente hacia la cómoda, cogiendo el teléfono. Cuando oyó la familiar voz masculina en el auricular, se dio cuenta inmediatamente de quién la había llamado y sonrió. Era Ryan, el mejor amigo de su familia y antiguo compañero de clase. Su amistad había comenzado años atrás, e incluso después de la graduación, habían tratado de mantenerse en contacto. De hecho, he llamado a Lucas. ¿Podría localizarle?, preguntó Ryan a la mujer. Ante la mención de su marido, la antigua sonrisa desapareció del rostro de Laura. No está en casa, se ha retrasado en el trabajo, así que será mejor que le llames por la mañana. El hombre solo tarareó descontento como respuesta. Tras esperar un par de segundos, tomó la palabra. Sinceramente, no entiendo cómo puede elegir entre su familia y el trabajo. La respuesta es obvia, siempre hay que elegir lo primero. Él también es comprensible, lo intenta por nosotros. Laura intentó justificar a su marido ante Ryan, pero se quedó momentáneamente en silencio mientras consideraba los pensamientos que acababan de cruzar su mente. A decir verdad, quiero hablar porque hay demasiadas cosas de las que hablar en los meses que he estado lejos de ti. La tristeza en la voz de Laura no se le escapó a Ryan. Se dio cuenta de que algo estaba pasando en la familia de su amiga. ¿Te importa si voy a verte ahora? No quiero dejarte sola en un estado tan depresivo. Puedes hablar conmigo al mismo tiempo, le sugirió a Laura. Eso estaría bien, respondió ella, aceptando su sugerencia. Terminó la llamada y empezó a esperar con impaciencia la visita de su amigo. Ryan siempre había sido un apoyo y un estímulo para ella. Sabía escuchar a Laura y darle el consejo adecuado cuando lo necesitaba. Junto a él, la mujer se sentía libre de todos los problemas, podía confiar en él y sabía que la ayudaría a resolver una situación difícil. Ryan llegó rápidamente a casa de Laura, abrazó a su amiga, intentando apoyarla con este gesto. La mujer recibió calurosamente a su invitado. Le calentó una cena fría, que en principio era para su marido, y preparó té en 2 tazas. A veces, tengo la sensación de que ha llegado a no necesitarme, pero cada vez intento cambiar de opinión al respecto. Quizá me lo estoy inventando de verdad y nos va bien como familia. Laura dudó en levantar la mirada hacia Ryan, así que bajó la cabeza y empezó a repasar con el tenedor las verduras calentadas que tenía en el plato. Creo que si tienes sospechas y dudas, es que están ahí por alguna razón. Tu instinto te está diciendo algo. ¿Lo has pensado alguna vez?, murmuró Ryan. Se quedó en silencio mirando atentamente a los ojos de Laura y luego continuó. De hecho, no me gusta nada que Lucas se haya convertido en menos tiempo para ti y para Emma. Tú lo haces todo por la comodidad del hogar, pero él no lo aprecia. Laura quiso interrumpir a su interlocutor ante aquellas palabras, pero él se le adelantó, acabando con su hilo de pensamiento. Por favor, no le pongas excusas. A veces, cuando estoy cerca de él, oigo las cosas que dice de ti, y no son las palabras que te mereces. Y de hecho, todos sus retrasos en el trabajo me parecen muy cuestionables. Laura escuchó atentamente cada palabra que Ryan pronunciaba. Después de oír aquello, realmente se preguntó si su marido le estaría ocultando muchas cosas. ¿Qué me aconsejarías que hiciera?, le preguntó a su amigo, esperando que le diera el consejo adecuado. Mira mejor a Lucas, y lo más importante, use a tu mente,
No tus sentimientos, resumió el hombre y se levantó de la mesa. Ya era tarde, así que después de darle a su amiga los ánimos que necesitaba, Ryan decidió conducir de vuelta a su casa. Gracias, susurró Laura apenas audiblemente, despidiéndose del hombre con un abrazo. Al quedarse sola, la mujer comenzó a cotejar todo lo que su marido le había contado últimamente. Temía que Lucas le estuviera ocultando algo y, por último, no quería creer sus propias conjeturas sin la debida confirmación. Tras el encuentro con Ryan, Laura empezó a ver la situación desde otro ángulo. Estaba agradecida a su amiga por empujarla a ciertos pensamientos. La mujer no había podido esperar a que su marido llegara del trabajo y se había quedado dormida de cansancio en la mesa de la cena. Lucas había pasado toda la noche en brazos de Madeleine. Se había olvidado por completo de la hora, así que no había vuelto a casa hasta por la mañana. Al entrar en la casa, el hombre se dio cuenta de que su mujer dormía en la cocina. Se acercó a ella y le tocó suavemente su sedoso cabello. «Lo siento», susurró, sin darse cuenta de si iba dirigido a ella o a sí mismo. Solo después de lo que había hecho, Lucas sintió remordimientos de conciencia. Dejó a Laura sola una vez más y se dirigió al dormitorio. Lucas se aseó y se dirigió al trabajo, esta vez sin mentir sobre su paradero. Todo el tiempo que Lucas estuvo en la casa, Laura estuvo despierta, solo haciéndoselo parecer a él. Se despertó con el sonido de la puerta principal abriéndose y escuchó a Lucas caminando lentamente hacia ella. Cerrando los párpados tan fuerte como pudo, no vio nada más que oscuridad. Le pareció oír que su propio corazón empezaba a latir a un ritmo acelerado. «Lo siento», oyó decir a su marido, y estuvo a punto de echarse a llorar en cuanto lo hizo. La mujer pasó la misma palabra por su mente todo el tiempo que Lucas estuvo cerca de ella. Se estaba conteniendo todo lo que podía mientras esperaba a que él se fuera a trabajar. Cuando oyó el sonido de la puerta al cerrarse, no pudo contener el llanto. Lágrimas traicioneras resbalaron lentamente por sus mejillas. Las palabras de perdón fueron suficientes para que Laura se diera cuenta de todo. Pasó todo el día en la cama llorando y preguntándose cómo debía seguir con su vida. Por primera vez en años, la mujer no se ocupaba de la limpieza diaria ni de cocinar. Ni siquiera Emma, que venía del colegio, pudo consolar a Laura. «Mamá, ¿pasa algo?», preguntó la niña acercándose a su madre. Nunca la había visto tan deprimida y estaba preocupada. «Todo va bien», respondió Laura con dificultad a su hija. La mujer no quería que Emma se preocupara, así que, a la fuerza, intentó sonreírle. La niña no se lo creyó, así que pasó el resto del día cerca de su madre tumbada, acariciándole la espalda con consuelo. Lucas no llegó a casa hasta la noche y se sorprendió. No era habitual en él que la mesa estuviera vacía y nadie le hubiera saludado. Intuyó que algo iba mal, así que fue rápidamente en busca de su mujer. Al mirar en el dormitorio, encontró allí a Emma y Laura. «¿Estás bien?», preguntó emocionado el hombre, acercándose a su hija y a su mujer. «Sí, solo estoy enferma. Espero que se me pase mañana por la mañana», respondió Laura secamente. A lo largo del día había sentido todo un abanico de emociones, desde resentimiento hasta odio. Ahora solo sentía cansancio e impotencia. Laura no sabía si el engaño por parte de su marido estaba definitivamente presente o si lo había exagerado todo. Fuera como fuese, dejó de creer en las palabras de Lucas, confiando en su intuición por primera vez en años. Emma salió de la habitación, dejando solos a sus padres. Lucas se sintió culpable delante de Laura, pero ya era demasiado tarde para arreglar nada. Tomó la decisión de quedarse con su mujer esta noche. Lucas le llevó té caliente a la cama y cuidó de ella, pero solo por un sentido del deber conyugal. Pasar tiempo con Madeleine hizo que el hombre se diera cuenta de que ya no quería a su mujer. Mirando a Laura tumbada, imaginó mentalmente a Madeleine en su lugar,
Justo en ese momento llegó a su teléfono un mensaje de su amante. «¿Qué planes tienes para hoy? Me gustaría que vinieras a mi casa», decía el mensaje. Los planes originales de Lucas para hoy fueron dejados de lado. Cediendo a sus sentimientos, tecleó rápidamente y envió una respuesta a Madeleine. «Estaré en tu casa en 1 hora». Empezó a hacer la maleta a toda prisa. Se había olvidado de llevarse el teléfono cuando fue a ducharse, dejándolo en la mesilla de noche, y esa falta de atención había sido su error fatal. Laura oyó que su marido recibía la notificación, tras lo cual empezó a actuar de forma extraña, corriendo de una habitación a otra. Su curiosidad se apoderó de ella. Mientras Lucas estaba en la ducha, Laura cogió su teléfono y se puso pálida ante lo que vio. Leyó los últimos mensajes de su correspondencia con una tal Madeleine. La mujer no podía creer lo que veían sus ojos, confirmándose a sí misma que su intuición no le había fallado esta vez. Comenzó a hojear los mensajes anteriores con interés, descubriendo cada vez más el lado oscuro de su marido. Laura no se esperaba que el hombre hubiera tenido aventuras durante todo este tiempo. Se le vinieron a la cabeza imágenes horripilantes y empezó a especular sobre cuántas amantes podría haber tenido a lo largo de los años de matrimonio. Laura oyó los pasos de su marido, así que interrumpió su lectura y volvió a dejar el teléfono en la mesilla, dándole la espalda a la puerta. No quería ver ni oír a su marido, creyendo que ahora era él el verdadero traidor. «Cariño, voy a tener que ausentarme un rato por asuntos de trabajo», pronunció Lucas. Besando castamente a su esposa en la frente y cogiendo su teléfono, salió de la habitación, dejando a Laura. La mujer no pudo volver en sí durante mucho tiempo, pero al cabo de un rato consiguió desprenderse de sus emociones y armarse de valor. No entendía qué le faltaba a Lucas en su relación. Laura siempre había intentado complacerle, pero al parecer no era suficiente. Seguía queriéndole, pero ahora, junto a ese sentimiento, le odiaba. Laura no quería vivir bajo el mismo techo con un traidor, así que empezó a pensar en qué camino seguir con su hija. La salida a la difícil situación la encontró casi de inmediato. La mujer se acordó de Ryan, que siempre le decía que acudiera a él ante cualquier problema para resolverlo juntos. Laura marcó un número de teléfono que le resultaba familiar y esperó respuesta. «Hola, al final tenías razón la otra noche. He descubierto que Lucas me engaña y no sé qué hacer ahora». La mujer habló de un tirón. Ryan se quedó en silencio durante un largo rato, tratando de encontrar las palabras adecuadas para apoyar a su amiga. Para ser sincera, su engaño era obvio, al menos para mí. No te hablé de mis sospechas solo porque creía que os correspondía a los dos discutirlo juntos, sin mi interferencia. No te mereces un hombre así. Dejó de respetarte hace mucho tiempo y se limitó a disfrutar de su cómoda posición en la familia. La verdad de Ryan sonó como un corte afilado en el corazón de Laura. Una vez más, le agradeció que le abriera los ojos a la amarga verdad. «Quería pedirte ayuda. ¿Puedo quedarme contigo un tiempo?», le preguntó al hombre. «Por supuesto. Puedes contar con mi apoyo», le respondió Ryan. Al terminar la llamada, la mujer empezó a hacer las maletas rápidamente. Se acercó a su hija y le pidió que hiciera también lo imprescindible. Laura hizo las maletas a toda prisa. No quería cruzarse con Lucas. Mientras él conducía hacia la casa de Madeleine para pasar la noche, Laura y Emma arrancaron en dirección a la casa de Ryan. El hombre recibió calurosamente a la madre y al hijo, dándoles una habitación de invitados separada. «Mamá, sé sincera, ¿qué está pasando?», preguntó la niña a Laura. Emma permaneció en silencio todo el camino, pero esperó una explicación. No entendía qué pasaba con sus padres y esa incertidumbre la alarmaba aún más. «Tu papá me hizo mucho daño, así que no nos quedaremos en casa de Ryan por mucho tiempo», le explicó brevemente Laura a su hija. Comenzaron a acomodarse en su nuevo lugar.
Laura no podía dejar de pensar en la traición de su esposo. Le dolía haber desperdiciado tantos años con ese hombre. Emma y Laura pronto se durmieron. El agitado día las había agotado a ambas. Lucas no llegó a casa hasta poco antes del amanecer. Enseguida sintió el silencio y un cierto vacío desagradable en la habitación. «¡Laura!», gritó llamando a su mujer. Contando con que su hija ya se había ido al colegio, siguió llamando solo a la mujer, recorriendo toda su casa. No encontró a Laura y, presa del pánico, empezó a marcar su número de teléfono. Nadie quiso cogerlo durante mucho tiempo, así que el hombre siguió llamándola una y otra vez. Estaba asustado y no sabía qué podía haberle pasado a la mujer en su ausencia. «Lo sé todo, no vuelvas a llamarme». En lugar de la esperada respuesta a la llamada, Lucas solo recibió un mensaje de ella. Releyó varias veces el contenido del mensaje, intentando darse cuenta de que su matrimonio se había roto irremediablemente. Lucas se sintió incómodo, pero aún así, internamente incluso se alegró de que las cosas hubieran salido así. Se había cansado de Laura a lo largo de los años, y ahora podía exhalar en paz. El hombre solo estaba preocupado por su hija. Esperaba que Laura le diera permiso para verla. El hombre estaba cada día más enamorado de Madeleine. Su amor por ella le cegaba. Se alegraba de que ahora no pudiera ocultar la relación, construyéndola abierta y plenamente. Tras unos minutos de deliberación, Lucas llamó a Madeleine y después de esperar a que cogiera el teléfono le habló. «¿Qué te parecería mudarte conmigo? Me gustaría empezar una nueva fase de nuestra relación, una más seria». «No me importa», respondió Madeleine a la sugerencia del hombre. Pronto empaquetó sus cosas y se mudó a casa de Lucas. Solo estando en su casa se dio cuenta de que había sido su amante todo este tiempo. Encontró cosas de niños en sus habitaciones y viejas fotos familiares. Madeleine estaba enfadada, se sentía como si la hubieran utilizado todas esas semanas, pero no le había dicho nada a Lucas al respecto. No quería estropear su relación con él, ya que veía buenas perspectivas para su futuro estando a su lado. Madeleine confiaba en Lucas y pensaba que era un hombre autosuficiente que podía permitirse mantenerla. Lucas le regalaba a menudo bisutería cara, endeudándose, pero nunca se lo dijo a nadie. Seguía queriendo impresionar a la mujer y haría cualquier cosa por su sonrisa de felicidad. Madeleine se aprovechó de su posición, dejó su trabajo y se quedó en casa todo el tiempo sin hacer nada. Lucas estaba cegado por el amor, así que no se daba cuenta de nada a su alrededor, en particular del egoísmo de Madeleine. Lucas pensaba de vez en cuando en su mujer, no se preocupaba por ella y no tenía ni idea de dónde vivía ahora. Mientras tanto, Laura se había instalado en casa de Ryan, le ayudaba con las tareas domésticas y le agradecía que la apoyara cada día y la distrajera de sus molestos pensamientos sobre Lucas. Durante estas semanas de huésped, se había dado cuenta de muchas cosas sobre sí misma. Laura odiaba a su marido, quería olvidar todos los recuerdos de él, pero le resultaba difícil hacerlo. Se dio cuenta de que la hija que tenían en común la había unido a Lucas para siempre, y por mucho que Laura lo deseara, tendría que comunicarse con él. Laura se sentía frágil y femenina por primera vez en años. Ryan la piropeaba a menudo, apreciaba su duro trabajo y la ayudaba en todo lo posible. El hombre le daba algo que no recibía de su marido. Ryan amó a Laura en secreto durante mucho tiempo. Se fijó en ella en el primer año de universidad, pero decidió ocultarle sus sentimientos. Vio lo enamorada que estaba la joven Laura de Lucas, así que decidió no arruinar su felicidad. Aceptó humildemente su condición de amigo, pero siempre estuvo a su lado, observando su vida familiar. A Ryan le dolía ver cómo había sufrido su amante en los últimos años. Le enfadaba que Lucas la tratara así y no entendía por qué seguía queriéndole. Adivinó el engaño de Lucas, pero no quiso decírselo por miedo a ofenderla. La mudanza de Laura a casa de Ryan le devolvió la esperanza de poder ganarse su favor.
Admiraba a Laura e hizo todo lo posible para demostrarle el tipo de trato que realmente se merecía. La mujer no tenía ni idea de los sentimientos nada amistosos de Ryan hacia ella, pero una noche todo cambió. El hombre llegó a casa del trabajo y se sorprendió de lo que vio. Le recibió una alegre Laura, que le había preparado la cena y limpiado la casa. «Eres la mujer más guapa del mundo», le dijo con indisimulada admiración mientras cogía a Laura en brazos. «Esto ha estado muy sucio. Es evidente que has echado de menos tener manos de mujer en casa. Y tu edad no es joven. ¿Has pensado alguna vez en formar una familia?», rió Laura. Desde que tenía memoria, Ryan nunca había iniciado una relación seria con una mujer. Estaba preocupada por la vida amorosa de su amigo y tenía mucha curiosidad por saber por qué no le funcionaban las cosas con las mujeres. «Tienes razón en todo, como siempre. Lo he pensado, por supuesto, pero no quiero involucrarme con nadie más que con la única mujer de la que he estado enamorado durante años», Ryan respondió, mirando hacia otro lado. No se esperaba a sí mismo admitir nunca sus sentimientos a Laura. Ella inclinó la cabeza hacia un lado, interrogante, exigiendo una explicación de él. «Esa mujer eres tú», dijo débilmente el hombre a su amante. «¿Es una broma?», preguntó Laura, sin dar crédito a lo que oía. Estaba sorprendida y no sabía cómo reaccionar ante la confesión de Ryan. «Claro que no. Te he amado durante años, pero por alguna razón elegiste a un hombre que no te merece. Créeme, puedo hacerte feliz. Solo dame una oportunidad», pronunció el hombre. En lugar de palabras, Laura se acercó a Ryan y lo besó tímidamente en los labios. Para el hombre, fue una respuesta afirmativa a su petición. Desde aquella noche, la mujer había dejado de ver a Ryan como su pareja y lo miraba con ojos completamente distintos. El hombre se alegró de que los pesados pensamientos sobre sus sentimientos hacia Laura quedaran ahora al descubierto. La mujer desconfiaba, pero confiaba en Ryan, y él hizo todo lo posible por demostrarle la seriedad de sus intenciones. Por primera vez en mucho tiempo, Laura empezó a sentirse verdaderamente amada. Enseguida notó la diferencia entre Lucas y Ryan. Estaba contenta de que un hombre le hubiera confesado sus sentimientos y no se arrepentía de haberle dado una oportunidad. Poco a poco Laura se olvidó de Lucas, dejó que este hombre saliera de su vida, disolviéndose completamente en la nueva relación. Se enamoró de Ryan y pronto sus sentimientos se hicieron mutuos. Mientras tanto, Lucas se enfadaba cada vez más con Madeleine. De repente, los sentimientos que se habían apoderado de él empezaron a disiparse poco a poco. Empezó a notar la diferencia entre su mujer y Madeleine. El hombre no estaba satisfecho con el hecho de que su nueva mujer descuidara por completo el orden de la casa. No intentaba complacerle tanto como su esposa. Cuando Lucas volvía del trabajo todos los días, no estaba contento con lo que veía en su propia casa. Las cosas estaban desparramadas por todas partes. Nadie le recibía en la puerta y tenía que preparar él mismo la cena. Empezó a gritar y a criticar cada vez más a Madeleine, pero ella aguantaba sus payasadas pensando solo en el dinero. No iba a convertirse en un ama de casa modelo para Lucas, porque pensaba que ese papel no era adecuado para ella y que se merecía algo más que fregar suelos. En lugar del tan esperado amor, Lucas solo recibió decepciones por la elección de su compañera. Pronto el hombre no pudo soportarlo y decidió separarse de Madeleine. La echó a patadas con todas sus pertenencias, sintiendo que se le quitaba un gran peso de encima con la marcha de Madeleine de su vida. «Con ese carácter te quedarás solo toda la vida», fue lo único que le gritó la mujer antes de subirse a un taxi y marcharse. Lucas tardó unos días en asimilar todo lo que le había ocurrido durante aquellos meses. En la casa vacía se sentía realmente solo. Solo ahora era capaz de darse cuenta de que había destruido a una familia que le había querido y valorado, solo que él no les había valorado a cambio. Con Laura fuera de su vida,
Se dio cuenta de lo que ella había estado haciendo por él todo el tiempo. Lucas solo se dio cuenta de su error cuando perdió a Laura. Volvió a sentirse atraído por ella, creyendo que eso era el amor. Pero en realidad, Lucas no tenía ni idea de lo que era el verdadero amor, confundiéndolo con otros sentimientos. El hombre llamó varias veces a Laura para intentar disculparse, pero ella no le contestó. Entonces decidió llamar a su hija y preguntarle dónde vivía con su madre. La respuesta de Emma le sorprendió. No esperaba que hubieran estado viviendo en casa de Ryan todo este tiempo. Haciendo acopio de sus pensamientos, Lucas fue a visitar a su amiga. Estuvo un buen rato llamando a la puerta, pero nadie le abrió. Laura no esperaba visitas, así que miró por la ventana y vio llegar a su marido. Llamó a Ryan asustada, pidiéndole que volviera a casa urgentemente. La mujer no quería abrirle la puerta a Lucas, pero al darse cuenta de que no se iba a marchar, tuvo que salir a hablar con él. «Por favor, escúchame. Sí, he actuado como el último canalla, pero por favor perdóname y dame la oportunidad de enmendarme. Me he dado cuenta de todos mis errores y te prometo que las cosas cambiarán», murmuró Lucas, intentando rodear a su mujer con los brazos. Laura lo apartó de ella y retrocedió unos pasos, apoyando la espalda en la fría pared de la casa. No iba a perdonar a Lucas. Su voz, su mirada y su tacto le resultaban viles. «Creo que te decantaste por Madeleine. ¿Por qué has venido a verme ahora?», preguntó Laura, sin ocultar su curiosidad. Ella resultó ser muy diferente. «Me he dado cuenta de que solo te quiero a ti. Te quiero», confesó el hombre. La mujer se rió. No creía ni una palabra de lo que decía. «Si me quisieras no me habrías engañado. No hay verdad en tus palabras. Al iniciar una relación con Ryan, él me mostró lo que es el verdadero amor». La confesión de Laura dejó atónito a Lucas. «¿Estás saliendo con él?», gritó histérico el hombre. «Sí, por eso no te voy a perdonar», replicó Laura, dándose la vuelta para entrar de nuevo en la casa. El hombre soltó a su mujer. Se quedó inmóvil, contemplando todo lo que había hecho. Odiaba a Laura y a Ryan, decidiendo que habían traicionado su confianza. El hombre no acababa de darse cuenta de que él era el culpable de todo lo ocurrido. Condujo de vuelta a casa, dándose cuenta de que Laura nunca volvería a perdonarle. Lucas sabía que nunca podría encontrar a una mujer como su esposa, así que siguió viviendo solo, intentando asimilar la marcha de Laura. Lo único que empezaba a unirle a su exmujer era la pequeña Emma y los recuerdos del pasado. Veía a su hija de vez en cuando, pero notaba cómo cada vez que la veía se alejaba más de él. Lucas solo empezó a apreciar a Laura y a Emma cuando ya se habían ido, pero ya era demasiado tarde para arreglar nada. Laura y Ryan no tardaron en casarse y siguieron construyendo una relación llena de armonía y amor mutuo. La pequeña Emma se encariñó rápidamente con su padrastro. Él la complacía y la mimaba. Se alegraba de ver que su madre había encontrado la felicidad. Cuanto más crecía Emma, más se daba cuenta de las verdaderas razones de la separación de sus padres. No podía perdonar a su padre, recordando cómo había descuidado a su madre. Laura empezó a comprender por fin el verdadero significado de la palabra familia y siguió haciendo las tareas domésticas con entusiasmo y complaciendo a Ryan. Él apreciaba todo su esfuerzo y se alegraba de que, después de tantos años de amor no correspondido por Laura, pudiera encontrar reciprocidad en ella y una familia. Ahora Laura tenía a alguien para quien trabajar. Había encontrado un resquicio de esperanza en el engaño de su ex marido, porque si no hubiera sido por su traición, nunca habría sabido de los sentimientos de Ryan y nunca habría encontrado el amor verdadero con él.